Estamos en marcha y acabamos de iniciar en este momento una nueva edición de nuestras columnas del bienestar, como es natural, con la colaboración de la doctora María Jesús Núñez. Hola doctora, ¿qué tal? ¿Qué tal, Carles? Buenas tardes. Es un placer, como siempre, con la doctora. Vamos a hablar hoy, de alguna forma, lo que estamos realizando es una serie de programas, digamos que con un cierto orden cronológico, pasando por la base de la relación que se establece entre deporte y salud, y poco a poco, edición a edición, vamos avanzando. El otro día, hablando con la doctora Núñez, decidimos abordar el tema de las lesiones deportivas, o también podemos decir de las lesiones durante la práctica deportiva. Y claro, el término lesión deportiva se refiere a todo tipo, el abanico es muy amplio, como veremos ahora, doctora, a todo tipo de lesiones que ocurren básicamente o con mayor frecuencia durante la práctica de determinados deportes o durante la práctica del ejercicio. Por cierto, doctora, yo le voy a hacer una pregunta de estas que no estaban previstas, pero que seguro que usted lo resuelve como siempre. Hablamos de lesiones deportivas. ¿Usted sabe o tiene una ligera idea, si no yo se lo digo ahora, de cuántos deportes en total figuran en los Juegos Olímpicos? ¿Cuántos deportes hay? Aproximadamente. No, Denos una cifra aproximada. A ver, mm, arriésguese, doctora. si arriba o abajo, ¿no? A ver, le doy un margen, no, Pues a ver, perdón, le doy un margen de error de 5 deportes arriba, 5 deportes abajo. ¿Cuántos deportes hay en los Juegos Olímpicos? 60. 60. Pues no es correcto, doctora. Claro, ya, No, eso me lo sabía. no, lo digo, ahora lo comento, lo digo porque, claro, si en los Juegos Olímpicos tenemos en este momento tipificados 40 deportes en total, 40, es decir, 32 en los Juegos Olímpicos de verano y 8 en los de invierno. Si multiplicamos esos 40 deportes, hay muchos más, pero hablamos de los Olímpicos, Sí, claro. por las lesiones, por el riesgo de lesiones que pueden sufrir cada uno de esos deportes, estaríamos haciendo programas, doctora, pues 4 o 5 meses, ¿verdad? Por lo menos. Bueno, esa era simplemente una anécdota. Bien, entonces, lesiones en la práctica deportiva. Eh, Algunos de ellos los comentaremos ahora más a fondo. Podemos hablar, doctora, de esguinces, de torceduras, de fracturas. Hay muchos tipos de fracturas, fracturas por estrés, etcétera, etcétera. Claro, entiendo, doctora, vamos a empezar por ahí, si le parece que los síntomas y el tratamiento de esas lesiones dependerán, en principio, del tipo de lesión, ¿no? Pues ciertamente, o sea, cada vez que se produce una lesión deportiva tenemos que ver, bueno, pues primero la gravedad, ya sea una fractura, un esguince, ya sea una caída con Ujú. una quemadura de arrastre, tendremos que hacer un tratamiento efectivo y después procurar analizar cuáles han sido los motivos por los que se ha producido para ponerle solución. Lógicamente siempre puede haber lo que se llama un accidente deportivo, pero si es un deporte más individual, vamos a decir, pues Sí. incluso en grupo tendremos que analizar por qué se ha producido y además ponerle la solución. Bien, evidentemente hay muchos tipos de lesiones y existen lesiones de diferente intensidad. La parte positiva es, doctora, que la mayoría de lesiones que sufrimos los deportistas, de ellas nos recuperamos, por suerte, ¿no? La gran mayoría. Sí, sí, la gran mayoría nos recuperamos. Lo que pasa que es cierto que hay veces que son molestias, no son lesiones, que no impiden el desarrollo del deporte y entonces las dejamos ahí. Las Bien, dejamos sí, que sí. se vayan instaurando. Entonces, cuando hay alguna que es un poquito más compleja, entonces, y sobre todo produce más dolor en los Ujú, entrenamientos, sí. entonces sí que le vamos a poner solución. Bien, eso que ha comentado, doctora, es muy importante. Hay que diferenciar, antes de entrar más en materia, entre lo que es una lesión, lo que es una posible lesión y lo que es una molestia. Porque todos sufrimos molestias en la práctica deportiva que no llegan a traducirse en lesiones, ¿no? Sí, es el anticipo de la lesión, digamos. Ujú, Si habitualmente hacemos deporte, nos duele la zona externa de la pierna, sí.
y no le ponemos solución, lo más probable es que con poco tiempo después se desarrolle un síndrome de banda iliotibial, un síndrome de fricción de la banda iliotibial. Entonces tenemos que estar un poquito atentos y conocer nuestro cuerpo y saber Sí. qué molestias son. Hay molestias que no tienen ninguna importancia, pues porque hemos dormido mal una noche y entonces después del esfuerzo del entrenamiento podemos tener un poquito más de sobrecarga, pero sabemos que se soluciona fácilmente. Bien, hablando del tema del concepto de molestia muscular, que es en muchos casos, como decía la doctora ahora, la antesala o el anticipo de una posible lesión, hay un tema que ha generado, que lo comentamos ahora sobre la marcha porque viene a colación, que ha generado algunas que otras polémicas, sobre todo por parte de algunos fisioterapeutas, que es que aquí hay opiniones encontradas. Algunos de ellos te dicen que si sospechas o tienes una molestia o sospechas una pequeña lesión, que dejes automáticamente de practicar el deporte, la actividad física o de ejercitarte y consultes al fisioterapeuta en este caso. Y otros que dicen que a pesar de que se produzca esa molestia, no hay que dejar de practicar deporte. No sé si usted tiene una opinión formada a este respecto o de qué depende. A ver, cuando aparecen molestias el cuerpo avisa, ¿vale? Yo no soy partidaria de paralizar, ¿vale? Ujú. De hacer un stop en lo que es el ejercicio físico. Sí, Sí que podemos hacer, pues si es una molestia corriendo, pues podemos hacer otra cosa. Podemos caminar, podemos hacer marcha o podemos montarnos en una bici o podemos hacer otro tipo de ejercicio. Pero si la molestia es repetitiva por el deporte que yo estoy haciendo, entonces tengo que parar en ese deporte y tratar de hacer un tratamiento, ponerle una solución. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, no es parar exactamente, pero sí que es modificar un poquito el ejercicio. bien. Cualquier persona que practique Sí, un deporte o que practique actividad física puede lesionarse, eso está claro, ¿eh? sí. Pero Quien no, quien no practica ejercicio físico no claro, se lesiona. es más difícil, o al menos es más Es mucho complicado, más difícil. a no ser que Mucho uno más se caiga difícil. por una escalera abajo, por ejemplo, Eso es, que también eso es un es. riesgo de lesión, ¿eh? Sí, 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 por supuesto. Bien, vamos a comentar. Hemos seleccionado algunos deportes que ahora los comentaremos más a fondo, pero me gustaría comentar algunos factores, posibles factores de riesgo, doctora, de lesiones deportivas en general, ¿eh? Por ejemplo, vamos a comentar algunos de ellos. Es decir, y eso es válido, creo, doctora, para todos los deportes, ¿eh? Es decir, si no utilizamos las técnicas de ejercicio correctas, esto es un riesgo de lesión, ¿no? Sí, y si no utilizamos bien el reglamento, que está siempre para protegernos, no para Ujú. fastidiarnos, y Sí. si no utilizamos el momento adecuado del día, y si no tenemos el equipamiento adecuado, Ujú. o sea, si por ejemplo, pues a unos niños de menos de 10 años le damos un balón de reglamento de los mayores para Claro. jugar al fútbol, se lo pasan fenomenal, pero estos niños están Bien. sobrecargando mucho sus extremidades inferiores. O una raqueta, Ujú. el mango de una raqueta, o cualquiera Sí, que sí, sea, sí. pues también pádel. O sea que hay mucho riesgo de lesión, aparte de lo que es la velocidad que Claro. todos entendemos. Bien. Otro posible riesgo que quiero que nos comente, doctora, entrenar, el deporte que sea, insisto, entrenar con demasiada frecuencia o durante demasiado tiempo. Sí, en principio, por ejemplo, tenemos a los triatletas y hacen muchas sesiones de ejercicio a la semana, pero es verdad que ellos lo que hacen es intercalar las disciplinas que practican, es decir, la Ujú. carrera, la bicicleta, el ciclismo y la natación. Sí. Entonces, ningún día tienen al siguiente la misma disciplina. Ujú. ¿De acuerdo? Entonces se van alternando. Y eso es lo que nosotros deberíamos hacer. Nosotros, si es que, por ejemplo, corremos, Sí. pues entonces debería ser el días alternos y si es Claro. necesario que yo haga Ujú. ejercicio, además en el día de entre medias, pues a lo mejor tengo que hacer Bien. Es fuerza. decir, no practicar el mismo deporte todo el año. Exacto, Ir alternando, ir cambiando. exacto. Lo que se conoce como el entrenamiento cruzado, ¿no? Exacto. Es verdad que, por ejemplo, tenemos en algunas temporadas, pues
Pues por ejemplo en verano, Sí. que hay personas que pueden jugar más tiempo al tenis, entonces juegan todos los días al tenis, Ujú, cosa que no están acostumbrados y claro. además más de una hora. O sea, se lo pasan fenomenal, pero después vienen con la lesión, ya Bien. sea lesión de codo o de lo que sea. Más riesgo de lesiones en general. Puede ocurrir una lesión, podemos sufrir una lesión deportiva si cambiamos la intensidad de la actividad física demasiado rápido. ¿Esto en sí es un riesgo? Sí, el cambio de intensidad también es un riesgo de lesión, porque igual que todo el tipo de entrenamiento tiene que llevar una progresión para ir aumentando. Lo que podemos hacer es que en las últimas series que hagamos, o sea, en la segunda o tercera serie, Sí. aumentar el número de repeticiones o aumentar la carga, pero ir de forma progresiva, porque si no, claramente Ujú. nos vamos a lesionar, Bien. vamos a rompernos. Otro factor de riesgo, en especial entiendo, doctora, en aquellos deportes llamados de impacto, es correr o saltar sobre superficies duras, sobre todo Sí. cemento, por ejemplo. Sí, sí, sí. Eso también va a depender de nuestra zapatilla, de nuestro drop, Ah, claro. de nuestra envergadura, de nuestro peso y sobre todo también de nuestra fibra muscular. Si soy muy saltarín o si Mm, soy muy, vamos sí, a decir, poco saltarín. sí, No, no me gusta decir rastrero, ¿vale? O sea, voy arrastrando los pies claro. o voy saltando, ¿no? Bueno, pues depende de todo, Mm, pero es cierto que es mucho mejor correr o hacer un ejercicio de impacto en tierra sí. que en asfalto o en cemento. Claro, efectivamente, en este sentido, relacionamos el tema anterior con el hecho, usted antes hablaba de las zapatillas, es decir, no llevar el equipo adecuado para la práctica deportiva que Sí, estamos realizando es otro factor de riesgo evidente de lesión. Esto está clarísimo, ¿no? sí, Bien. sí, sí, claro, no utilizar la equipación adecuada es otro Mm, factor de riesgo. bien, hay un par de aspectos más y luego ya entramos en deportes más concretos. Por ejemplo, si yo he tenido una lesión previa, corro más riesgo, pregunto, de volverme a lesionar, ¿no? Depende, no tan claro. Si yo he recuperado bien esa lesión, entonces voy a tener muy buen equilibrio, buena propiocepción, voy a tener buena fuerza y entonces no voy a lesionarme más. Sin embargo, si la lesión no ha sido bien recuperada, entonces sí que tendremos mucha más mm, probabilidad de presentar otra vez ese Mm, mismo tipo de lesión o más grave incluso. bien, ahí lo dejamos en la duda, ¿eh? Si hemos Es muy recuperado, importante claro, hacer una buena recuperación. exactamente, si recuperamos esa lesión perfectamente, al menos potencialmente, no debería existir un mayor riesgo. Eh, ¿Qué pasa con el riesgo de lesión en la práctica deportiva y el hecho de que una persona tenga muy poca flexibilidad? Bueno, cuando hay muy poca flexibilidad, normalmente hay un acortamiento de toda la musculatura posterior del organismo. La musculatura posterior significa que yo voy a tener problemas en la fascia plantar, que voy a tener un acortamiento del tendón de Aquiles y de los Sí, sóleos, que voy a tener también unos isquiotibiales muy acortados, que voy a tener también probablemente un problema de hiperlordosis con una sí. lumbalgia probable. Quiero decir que no es solamente que los estiramientos nos vienen muy bien, sino que en los deportes necesito que haya una cierta flexibilidad Ujú, para claro. prevenir los dolores y las lesiones. Mm. El, el sexo, la edad en sí mismas son un factor de riesgo o no necesariamente. Eh, a ver, cuanto más años cumplimos, menos flexibilidad y menos y más sarcopenia tenemos. La sarcopenia es menos musculatura. Ujú, Si no nos empleamos en ello, si no sí, entrenamos, pues claro, entonces vamos a sufrir más, ¿vale? Vamos a sí, tener menos rendimiento, pero además vamos a tener bueno, pues más riesgo de lesión, eso es cierto. claro. De ahí la importancia de que a partir de cierta edad trabajemos para no perder masa muscular, ¿no? Por supuesto, siempre es muy importante. Y además trabajar la masa muscular o sea, siempre va a estar recomendado.
Nosotros estamos pensando que a lo mejor a los 90 años no es efectivo y no es Sí, verdad. A claro. los 90 años un entrenamiento de fuerza es Mm, efectivo. muy bien. Así que muy bien. Bien, después de este preámbulo, doctora Núñez, vamos a comentar punto por punto. Hay más, evidentemente, las lesiones más, no sé si decir más importantes o más, o que se producen con más frecuencia según el tipo de deporte. Y vamos a empezar por la carrera, vamos a empezar por el running, ¿eh? La carrera. Hay algunas lesiones, digamos, típicas, características de la carrera, del corredor, vamos. Yo creo que, no sé, quizá no sé si este es el orden, pero podemos empezar por la lesión o la afectación del tendón de Aquiles. ¿Por qué se produce esta lesión? Pues habitualmente se produce porque tenemos dos causas muy significativas. Una de ellas es que corremos dando un impacto en la parte posterior del pie y eso va a estar lesionando la Sí, inserción del tendón de claro. Aquiles. Lo que se dice, perdón, corremos de talón, ¿es eso? Exacto, esa es. Ajá. Correr de talón. O sea, el pie está diseñado para hacer un apoyo justo en la parte media anterior, ¿de Ujú. acuerdo? Sin embargo, si vamos taloneando, entonces vamos a dar un impacto superior al que puede y al que Sí. está preparado el tendón de Aquiles. Por otra parte, el tendón de Aquiles, en algunos casos, en muchos, por la laxitud que puede tener el tobillo, no tiene una buena alineación. Ujú. Entonces se desplaza. Ese desplazamiento junto con el impacto puede hacer que se lesione tanto la vaina que envuelve al tendón como Sí, el tendón. O sea, hay veces que tenemos una tendinitis y otra tenemos tenosinovitis. sí. ¿Vale? Otro día quizá entraremos en cómo se tratan estas lesiones, que sería un programa aparte, ¿no? Hoy estamos simplemente definiendo en qué consiste cada una de ellas. Otra lesión típica del corredor es la periostitis, ¿no? Explíquenos, por favor, ¿qué es la periostitis? Sí, la periostitis se da normalmente en el corredor novato. Ajá, Es el corredor que se pone unas sí, zapatillas que son un poco más rígidas de la cuenta, que sí. corre más rápido de la cuenta y que además pues hace unos entrenamientos Mm. más intensos de los que debe. Bueno, yo Y creo, doctora, perdón, que por ahí hemos pasado todos, ¿eh? Yo, por ejemplo, ya he pasado esa por fase supuesto, por eso y, digo que es y he súper. pasado por la famosa periostitis, ¿eh? Que por suerte desapareció Claro, en su claro. momento. Sí, desaparece, exacto. Esa es la ventaja. La periostitis es un dolor en la cara anterior de la tibia que deja como una especie de, Mm, de- de marcas que son como garbancitos en la cara anterior de la tibia y sí, se nota muy bien, ¿eh? Entonces eso es una solicitación superior a lo que ajá, el organismo está acostumbrado y deja esas señales. ¿Se curan? Pues sí, con hielo, justo en ese sí, momento hay que, sí, hay sí, que sí, poner sí. mucho hielo y con estiramientos, ¿eh? Con Mm, estiramientos que habitualmente los estiramientos de esa zona sí. no los solemos hacer. Bueno, yo como he sufrido la experiencia en estas dos lesiones que hemos comentado, la del tendón de Aquiles y la periostitis, las dos en la fase aguda son dolorosas, pero a menos por mi experiencia, Sí, se pasan y ya está. no, sí, no, pero quiero decir que es más doloroso el tendón de Aquiles que no la periostitis, al menos en mi caso, no sé si es habitual en otros corredores, Claro, me sí, refiero. sí, a ver, claro, claro, la periostitis uno pone hielo y si Claro, no vuelve a hacer el ejercicio de muy alta intensidad no le ah, duele. claro. Ahora, el problema lo tenemos cuando es un corredor joven que tiene que hacer una competición y Ujú, que de ello depende la marca, entonces claro. tiene que emplearse a fondo. Bueno, si entramos ya en la fase competitiva, sería otro nivel, ¿eh? En este Claro, es caso, otra historia, claro, correcto, es otra historia. exactamente. Estamos abordando el tema básicamente orientado a los aficionados, al corredor, a los deportistas populares, ¿eh? Cuando hablemos de la élite, tendremos que plantearlo de otra forma. Eso es, Doctora, roturas fibrilares, sobre correcto. todo a nivel de los isquiotibiales. Háblenos de esta lesión y háblenos de por qué se produce. Sí. Es una patología muy frecuente en el corredor. La mayoría de las veces sucede por falta de hidratación, la mayoría, y también sucede
porque no se entrena bien, o sea, no se le da fortaleza a ese músculo. O sea, pensamos que subir escaleras fortalece el cuádriceps o Sí. glúteo, pero los isquios apenas, y no los empleamos cuando estamos en una sesión de ejercicio de entrenamiento de fuerza. Entonces es básico porque igual que todos los músculos también tenemos que fortalecerlos, ¿vale? Ujú. Pero la mayoría de las veces no es por eso, sino por la falta de hidratación que tiene la persona que Sí, practica algo de ejercicio. muy bien. Y otra de las lesiones características, hay algunas más, insisto, y vamos a quedarnos con esas cuatro, es la lesión de la banda iliotibial. ¿En qué consiste Sí, esta lesión? sí. Bueno, pues realmente pues es una estructura que tenemos justo en la parte lateral de la pierna, va de la cadera a la rodilla, y lo que sucede es que es un síndrome de fricción, ¿vale? Esa banda, digamos que puede estar friccionándose, rozando con cóndilo femoral, por ejemplo. Ujú. Entonces produce un dolor intenso en la parte lateral de la rodilla que lo que tenemos que hacer básicamente es estirar. ¿Eh? Sí. La mayoría de las veces, ¿por qué se produce? Pues se produce porque tenemos una técnica no adecuada. La mayoría de las veces es que cruzamos un poquito más las piernas de lo que debemos. Ujú. Habitualmente deberíamos ir casi en paralelo al correr y no Claro. es así. Pensamos que tenemos que ir en una línea recta y entonces se produce esto, es un síndrome de sobreestiramiento de la banda que fricciona, que Ujú. roza con una estructura ósea. Bien. Así que bueno, es muy fácil, pero esto es doloroso, ¿eh? E incluso paraliza a los corredores. Pero es verdad que la mayoría de las veces estirando y dejando que me estire bien el fisioterapeuta Sí. se soluciona. Bueno, los estiramientos es quizá una de las asignaturas pendientes para muchos corredores, ¿eh? Que hay que decirlo. Sí, Sí, sí. no sé por qué razón en general. Hay tiempo, sí, hay tiempo para correr, pero no hay tiempo para Claro, estirar. Eso es verdad. exactamente. Muchos corredores hemos pasado por la fase de que tengo, no sé, una hora para correr, pues una hora corriendo, pero no estiro, porque hay que aprovechar el Eso tiempo. es. Y No, esto es totalmente eso contraproducente. es. Doctora, vamos a pasar a otro deporte, pero antes hemos comentado esas principales cuatro lesiones, tendón de Aquiles, en corredores me refiero, tendón de Aquiles, periostitis, rotura fibrilar a nivel de isquiotibiales y banda iliotibial. De estas cuatro, ¿cuál es la más frecuente o cuál es la más, incluso la que puede tener más trascendencia en negativo para el corredor? La que es más frecuente probablemente sea, yo creo que la tendinitis aquilea, ¿vale? Ajá. La que es probablemente la que tenga más trascendencia será la rotura fibrilar de isquiotibiales, Ujú. ¿eh? Pues porque deja señal y ese músculo ya no estira ni se comporta igual. O sea, hay que hacer muy bien el tratamiento para que la cicatriz no deje un acortamiento. Bien, doctora, vamos a pasar al siguiente deporte, que es el pádel, y que curiosamente, a modo de anécdota, curiosamente el tenis, y de esto ya hace algunos meses, em, está, digamos, generando una controversia, sobre todo a nivel de despachos, contra el pádel. Entiendo que es una guerra, como he dicho, de despachos, no deportiva, porque de alguna forma, evidentemente, sí que existe una relación entre el pádel y el tenis, pero por lo que sea, la Federación Internacional de Tenis lleva ya algunos años comprobando cómo el deporte de la pala, el pádel, está ganando adeptos cada vez más, cada vez hay más personas que se aficionan al pádel. Y yo no sé si esto de alguna forma en fin, ven que peligra la hegemonía del tenis, ¿no? No sé si usted, entre sus amistades, yo sí que tengo No, no, algunos sí, amigos no. que son jugadores de pádel. No, sin No, duda, ¿no? Porque hay personas que siempre van a preferir el tenis. claro. Bueno, pero lo que es indiscutible es que el pádel está Sí, ganando muchos la- el- adeptos, ¿eh? Estamos de acuerdo. Bien, vamos a hablar del pádel como deporte. El pádel, claro, es un deporte que se puede jugar individual, se puede jugar en pareja, pero que no está excluido de sufrir algunas lesiones importantes. Por ejemplo, doctora, la epicondilitis, creo que sería una de ellas, ¿no?
que no sé si Sí, esta lesión es habitual también en el mundo del tenis, porque hablaremos otro día del tenis. ¿Qué es la sí. epicondilitis? Pues la epicondilitis normalmente, bueno, eso es una inflamación de la inserción proximal, es decir, en el codo de los músculos que van a hacer la fuerza de la pronación, en la flexión. Es decir, que todo lo que vaya a tener una raqueta en la mano, algo, un Ujú, agarre sí, y pues eso es un impacto de la bola, pues ya sea porque la empuñadura es más pequeña o más ujú, grande de la debida, sí, o en lo que es la tensión de las cuerdas, en el caso de la raqueta, en el ujú, pádel, una raqueta más grande o más pesada de lo debido, sí, pues va a producir unas microvibraciones en el codo ujú, que va a inflamar claro, esa zona. Es muy dolorosa, sí, pero como en el pádel, igual que en el golf se produce de otra manera, es otro tipo, pero es en el mismo codo, sí, pues es muy adictivo, entonces los ujú, deportistas o los sujetos, las personas que juegan al golf o que juegan al pádel, sí, quieren seguir jugando. Entonces les claro, ponen la mayoría de las veces unas bandas que sí. sujetan para Bueno, impedir que esa vibración claro, llegue al codo. eso contradice lo que antes decíamos, que cuando hay una molestia hay que parar el ejercicio. Pero Claro. ahí poco podemos hacer. Por cierto, yo sí que tengo experiencia en el tenis, no tanto en el pádel. ¿La raqueta de pádel pesa más o menos que la de tenis? Es que no lo Es sé. diferente, tiene una estructura Sí. lógicamente mucho más corta Ajá. y probablemente sea incluso un poquito más pesada que la raqueta de tenis. Ujú. Sí, lo digo por el tema de la epicondilitis, que si la raqueta tiene mayor Sí, peso, habrá mayor riesgo de que se transmitan esas vibraciones que usted comentaba, ¿no? sí, Muy bien. sí, sí, sí. Bien, epicondilitis localizada básicamente hemos dicho en el codo, ¿no? Sí, en la parte externa del codo. En la parte externa del codo. Bien. Otra lesión habitual en el pádel, que esta no tiene un nombre técnico, es simplemente el hombro doloroso. O sea, me duele el hombro. ¿Por qué pasa esto? Sí, No- normalmente es una afectación del manguito de los rotadores. Bien, Ujú, el manguito de los rotadores es precisamente el movimiento que nosotros hacemos cuando sí, jugamos al pádel. Siempre vamos a hacer un poquito de rotación interna. claro. Se puede haber afectado pues, el supraespinoso, el Mm, infraespinoso, el redondo menor o el subescapular. Cualquiera de ellos va a dar mucha patología, aunque digamos que el jefe de todos estos es el mm, supraespinoso. bien. ¿Por qué sucede? Pues la mayoría de las veces por una mala técnica. ¿Eh? Ujú, Por una mala técnica, porque empleamos demasiado, no tenemos fuerza de prensión en la sí. mano o en el codo, el bíceps no nos responde del todo y entonces tiene que hacer ese esfuerzo el Ujú, hombro. Y el hombro puede incluso transmitir a toda lo que es la zona de trapecio, incluso cervicales. La cuestión es que tenemos que adecuar el fortalecimiento muscular claro. al requerimiento deportivo y ya está. Pero claro, eso lleva su tiempo. O sea, en la musculatura del Mm, hombro claro. lleva tiempo poder Sí, tenerla en es buenas decir, que para condiciones. practicar un deporte, entre comillas, tan simple como es el pádel, también tenemos que estar preparados físicamente Sí, y por aprender una supuesto. técnica concreta para evitar lesiones como el hombro doloroso, como la Eso es. epicondilitis y, por ejemplo, Sí. hay otra lesión que usted ha señalado que es o que son las contusiones macizo a nivel del macizo facial. Contusiones Sí, macizo las facial. contusiones del macizo facial. Sí, bien. Las Sí, contusiones del macizo sí, facial. es muy Esto, frecuente. no, perdón, iba a decir, esto es la primera vez Eso que lo es. oigo en mi vida, ¿no? Explíquenos, a ver. A ver, esto tiene, realmente es es que yo como he visto unas cuantas ya, Ujú, unas cuantas son muchas, contusiones de nariz, que con la raqueta, perdón, con la sí, pala, sí. pues damos en la nariz y hay Bueno, fracturas de huesos de sí, la sí. nariz.
Hay además brechas Caramba. en la frente, porque sí, sí, sí. Pues Entonces es como que claro, es verdad que son frecuentes, sí, las sí, producimos habitualmente con nuestra propia pala sí. y claro, hay que nombrarlas porque Bueno, hay que tener cuidado con ello. No hombre, podemos sí, sí. estar pues muy, muy atentos al juego, muy metidos en toda esa velocidad, Mm, toda la adrenalina sí. por los aires, pero la cuestión es que tengo que tener, Bueno, tengo que estar atenta para no hacerme fíjese daño. que lo último que yo desearía en mi vida es jugar un partido de pádel y abrirme una brecha en la cara con mi propia pala. Esto sería Pues sí, incluso algo cómico, ¿no? Doloroso, son doloroso, cosas, pero sí, cómico, ¿no? sí, o sea, sí, sí, o sea, yo he tenido varias, o sea, no he tenido yo, o sea, he Sí, asistido a pacientes que venían con a varios con fracturas de nariz, sí, otros en la ceja, sí, 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 otros sí. Bueno, en lo que es la cara, pues pues bueno, pues esto es lo que tenemos. me deja usted muy sorprendido que esos accidentes, porque en definitiva eso es un accidente, Sí, ocurran jugando a pádel. Es quizá un exceso de entusiasmo, ¿no? Jugando el exacto. partido. Para no perder el punto, ¿eh? Hay que devolver la pelota. Bueno, muchas veces es también para, Claro, sí, esto es así. muy bien. Pádel, epicondilitis, hombro doloroso y contusiones del macizo facial. Bien, son tres, hay algunas más, pero hoy lo centramos en estas tres y pasamos a otro de los deportes con un gran número de seguidores, además de los corredores, del running, de la carrera, además del pádel, que como hemos dicho cada vez tiene más adictos. Uno de los deportes rey, efectivamente, es el ciclismo, ¿verdad? Sin duda. El ciclismo tiene varios riesgos. Dejamos aparte los accidentes en carretera, que lamentablemente se cobran muchas vidas, demasiadas vidas cada año, y esto es Sí, lamentable, pero bueno, ahí no se puede hablar de lesión, hablamos de accidentes no, exacto. directamente. Pero sí que el ciclismo, ya que es un deporte muy postural, pues puede producir muchas lesiones. Entre ellas, por ejemplo, una de las más habituales, entiendo, doctora, que es, y que además no sufren solo los ciclistas, ¿eh? Esto, aquí no estamos exentos nadie de sufrir un lumbago, pero aplicado al mundo del ciclista, ¿por qué se produce un lumbago en el ciclismo? Bueno, la lumbalgia en el ciclismo claramente la mayoría de las veces es mecánica, es decir, la bicicleta no está bien adaptada a mi cuerpo, entonces tengo una posición forzada que durante unas horas superiores a las debidas, pues está ocasionando una tracción de toda la musculatura lumbar. Ujú, Entonces, lo que hay que hacer, bueno, pues tratar esa lumbalgia, lógicamente, pero después hacer un buen ajuste biomecánico de la bicicleta. ¿Eh? ujú. O sea, no es lo mismo tener una talla más grande o más pequeña de Sí. bicicleta, ni después tampoco tener el sillín más adelantado o más Bueno, retrasado. esto, doctora, los profesionales de ciclismo lo tienen muy claro, pero los Sí, aficionados, vamos, muchos de ellos no han oído nunca hablar de llevar la bicicleta a que la ajusten a sus características fisiológicas, pues ellos ajustan el sillín a ojo, pues exacto. el manillar lo adaptan más o menos con la mejor voluntad. Claro, esto, después de horas y horas subidos a la bicicleta, es cuando provoca Sí. lesiones como esta, como una lumbalgia, que puede ser muy incapacitante, ¿verdad? Sí, hay veces que, bueno, la verdad es que ellos se bajan solos, normalmente se bajan solos de la bicicleta, Mm, pero ya con la mano puesta en las claro, lumbares porque le molesta. ¿Eh? muy bien. Sí, Claro, otra de las lesiones están asociadas al ciclista, también a otros deportes, sí. pero en este caso más orientada al mundo del ciclismo, es la luxación de clavícula. ¿Una luxación de clavícula se produce siempre por un traumatismo o no necesariamente? La mayoría de las veces en este deporte de ciclismo sí. Suelen ser luxaciones por caídas, pues, por ejemplo, que va por delante, o sea, salta en un mountain bike, por ejemplo, Sí. pues en una Mm.
se va por delante de Sí, la sí. bicicleta, No, no. ¿vale? Lo Una bici o tengo, lo que sea. lo tengo presente en la memoria porque yo lo he hecho. No me he luxado ninguna clavícula, pero sí que he dado la vuelta por delante de la Eso bicicleta es, sin más eso es. resultado que algunas raspaduras, por suerte. Eso es, menos mal. Pues bueno, de esa manera se suelen producir luxación de Mm, clavícula, luxación de hombro, pero también es verdad que es muy frecuente las fracturas de la clavícula, ¿eh? mm, Cuando hay algunas caídas que son, bueno, pues otra de las lesiones típicas del ciclismo, pues con las caídas suele haber también fracturas de la clavícula. Habitualmente, eh, depende de en qué zona de la clavícula se haya fracturado, ujú. va a tener que haber una intervención quirúrgica o no, ¿eh? Pero Ajá, la claro. clavícula vemos que está en una zona, está entre lo Sí. que es el esternón y ya Ujú. la conexión con la Sí. escápula. Entonces es muy móvil y si es necesario, pues hay que Mm. ponerle un tornillito. Esto es importante porque yo conozco a una persona, en este caso es un corredor, que se fracturó la clavícula por una caída precisamente. En el caso de este compañero que no tuvo que pasar por quirófano, digamos, la fractura existió, pero no fue necesaria la intervención. Lo que sí que le ha quedado es aquí a la altura de donde se fracturó la clavícula, un relieve, es decir, como un Claro. bultito, que es, supongo, Eso se donde, llama callo óseo. pues eso, el callo óseo le ha quedado y además, Exacto. además se ve a simple vista. O sea, se ve a simple Sí, sí, vista, lo sí, puedes ver. totalmente. Sí, sí, Ajá. Pero bueno, sí. esto no le impide para nada seguir haciendo deporte en absoluto. En absoluto, en Muy bien. absoluto. Claro, el otro gran tema dentro de las lesiones del ciclismo, dejando al margen, como he dicho antes, los accidentes en carretera, producidos muchas veces Sí, por conductores irresponsables, son las caídas. Claro, también todos nos hemos caído de la bicicleta en más de una ocasión. sí. Claro, una caída, las consecuencias de una caída, que te caigas tú solo, me refiero, o con un choque con un compañero, las consecuencias son imprevisibles, ¿no? Totalmente. Podemos tener desde quemaduras de arrastre, que es pues, bueno, pues en las piernas, en los brazos, en los hombros, o podemos tener incluso fracturas o tener problemas más graves, ¿eh? Las caídas en el ciclismo siempre son de cuidado. ¿Eh? Sí. Las quemaduras de arrastre siempre hay que mm, limpiar bien, aunque duela, pero es verdad que hay que limpiar muy bien, incluso con un cepillo y con jabón para quitar toda la arena. Sí, 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 hay que Uf. quitar toda la arena para que aquel tejido enseguida cicatrice bien. Solo de pensarlo, Y en la- doctora, ya me pongo malo, ¿eh? Claro, porque, pero es que es la claro, única sí, manera sí, para que no quede nada de cicatriz. pero imaginemos la escena, tú vas en Sí, bicicleta por una entonces eso. carretera de asfalto, tienes la mala suerte de caerte y haces un recorrido de 15-20 metros sobre el asfalto, las consecuencias son terribles. La quemadura es Sí, brutal. es terrible, sí. Sí, pero es que como quemadura tenemos que avivar los Claro, claro. tejidos y que no se mm, infecte, porque si se claro, infecta tenemos un problema más importante. mucho más Así serio. que sí. Doctora, tenemos más deportes, tenemos el esquí, tenemos el baloncesto y algunos más, pero vamos a dejarlo para el próximo programa. Muy Insisto bien. en que lo que estamos haciendo es simplemente hoy y en el siguiente programa enumerar algunos de los deportes, no esos 40 deportes olímpicos, porque nos faltaría tiempo, pero sí, digamos, los que tienen más número de seguidores, y analizar y comentar, en fin, las lesiones más habituales. Simplemente saber cuáles son, cómo se manifiestan, qué síntomas tienen. En otro momento, doctora, si le parece, en un futuro, lo que Por haremos supuesto. será hablar de cómo se tratan esas lesiones y cómo se recupera un deportista, por ejemplo, de una lesión en el tendón de Aquiles, si es un corredor, pues si es un ciclista, cómo se recupera de una luxación o fractura de clavícula, o si es un Mm, jugador de pádel, pues cómo se recupera de epicondilitis, por ejemplo, pero ya desde el punto de vista más clínico, más de recuperación, ya sea con fisioterapia, ya sea con sí, traumatología, etcétera. con las técnicas adecuadas. Exactamente. Pues, doctora, vamos a dejarlo aquí. Muy De bien. todos esos deportes que hemos comentado hoy, que es la Sí, carrera, que es el pádel y que es el ciclismo, como ciclismo. curiosidad, porque todos nos hemos implicado aquí como deportistas, yo ya he reconocido que me he lesionado varias veces. ¿Usted, Sí. practicando carrera,
pádel o ciclismo, ¿se ha lesionado alguna vez? No, ¿No? no, soy muy prudente. Ah, bueno. Bien, 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 bien. No, 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 no me he lesionado. Cuando yo tengo algún problema de metatarso, que también no hemos hablado de las fracturas de estrés en la Claro. carrera, los metatarsos, cuando yo tengo molestias de metatarso me voy a nadar. Ah, bueno. Y entonces, y de ciclismo no tengo Mm, muy bien adaptada la bici. Y de Bueno, pádel no, no hago vale. porque tuve una en momento, pero es que he visto tantas lesiones que no me inspiran. Es muy divertido, ¿eh? Sí, 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 lo es, lo es, lo es. Pero no me inspira. Bueno, pues ya han visto, la doctora Núñez no se lesiona porque es una deportista prudente, muy Sí, prudente. ¿Eh? sí. Doctora, como siempre, ha sido un placer y en pocos días Muy bien, volvemos a hablar del tema. muy bien, Carles. Un gusto. Hasta la próxima.